Bienvenidos nuevamente al curso de modelación matemática. El día de hoy vamos a estudiar ecuaciones de segundo orden. Vamos a estudiar un método de solución para un caso especial de ecuaciones de segundo orden que serán lineales y homogéneas. Para este tipo de ecuaciones existe una ecuación algebraica asociada cuyas raíces nos van a dar las soluciones de la ecuación diferencial. La idea básicamente consiste en proponer una solución para este tipo de ecuaciones y sustituir en la ecuación diferencial, es decir, vamos a calcular y'. Sustituimos y ahora vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial, lo que nos daría A2 por CE lambda x por lambda cuadrada más A1 CE lambda x por lambda más A0 CE lambda x igual con 0. Para que esto tenga sentido, vamos a proponer que C sea diferente de 0, de otra manera obtendríamos una solución trivial. Y factorizando, obtenemos la siguiente expresión. Como este factor va a ser siempre diferente de 0 por la suposición que realizamos arriba, entonces obtendríamos que A2 lambda cuadrada más A1 lambda más A0 igual con 0. Entonces basta encontrar las raíces. Entonces nos va a bastar encontrar las raíces para proponer soluciones linealmente independientes. Como nuestra ecuación diferencial describe un operador diferencial lineal, la ecuación diferencial se puede reescribir entonces como la ecuación de un espacio nulo en un espacio vectorial, y se puede demostrar que este espacio tiene dimensión 2. Por esto nuestro objetivo es encontrar dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación. Vamos a comenzar con el caso de raíces reales y diferentes entre sí. Como podemos observar, la solución simplemente es una combinación lineal de las funciones que propusimos antes. En el caso en que tengamos una solución única y real, tenemos que construir una solución linealmente independiente. Esto es porque si usamos la misma raíz dos veces, podemos sumar términos semejantes y obtendríamos una solución de este tipo, es decir, básicamente colapsaría la misma solución. Se puede demostrar entonces que si E lambda x es una solución de la ecuación diferencial, también lo va a ser esta solución. Es un ejercicio sencillo de cálculo. Hay que sustituir las derivadas 1 y 2 en la ecuación diferencial y podemos verificar que también es solución. La independencia lineal se verifica calculando el Gaussiano, lo cual haremos más adelante en un apéndice. Finalmente tenemos el caso en que ambas soluciones sean diferentes pero complejas. En ese caso, como estamos suponiendo que los coeficientes son reales, estas soluciones complejas también deberán ser conjugadas. Aunque en principio esto solamente significa que tendríamos que usar estos dos números tal como lo hicimos en el caso real. Utilizando la exponencial compleja, podemos reescribir nuestra solución de esta manera. Y así cubrimos los tres casos de las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos utilizando SageMath para encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Bienvenidos nuevamente, vamos a resolver una ecuación de segundo orden. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación característica y resolverla. Para eso vamos a declarar una variable m que va a ser la variable en la ecuación característica. Observen que este doble igual es una equivalencia en matemáticas, mientras que este igual es una asignación en el lenguaje de programación. Ahora vamos a resolver la ecuación utilizando el método solve y vamos a resolver la característica en términos de m. Guardamos las soluciones en la variable soluciones y la mostramos en pantalla. Como pueden observar, tenemos dos soluciones reales y diferentes.
Así que vamos a construir la solución como en el primer caso. Vamos a proponer la solución y comprobarla. Para eso vamos a declarar dos variables, C1 y C2, que corresponderían con las variables de integración. Y nuestra fórmula nos dice que será C1 por la exponencial de la primera raíz más C2 por la exponencial de la segunda raíz, la cual vamos a guardar en la variable y y la mostramos en la pantalla. Para comprobar vamos a calcular la segunda derivada de y menos 5 veces la derivada de y más 6y y vamos a guardar el resultado en la variable L. Si todo funciona de manera adecuada, esto nos debe dar 0. Listo, hemos terminado. Ahora bien, hay una segunda manera de hacerlo de forma automática, pero debemos tomar en cuenta que este método tiene sus limitaciones. Vamos a utilizar una función de SageMath que se llama desolve. Primero declaramos la variable independiente, en este caso va a ser x, y después declaramos la variable dependiente. Para no sobreescribir nuestra solución anterior vamos a usar una doble y, pero no tiene ningún significado especial, simplemente es la variable dependiente del problema. La vamos a declarar como una función, pero una función en abstracto. Le vamos a dar un nombre, que en este caso va a ser y singular, para que se imprima así en la pantalla, y vamos a indicar de qué variable depende. Después vamos a escribir la ecuación diferencial tal como nos plantea el problema. Una vez más, recuerden que este doble igual es una equivalencia en matemáticas y este igual es una asignación. Guardamos la ecuación en la variable OD y la mostramos en la pantalla. Finalmente resolvemos de manera automática usando el método desolve, en el cual vamos a utilizar la ecuación diferencial que definimos arriba y la variable dependiente. Vamos a guardar nuestra solución en la variable f y la mostramos en pantalla, y como pueden observar es la misma solución que obteníamos en un principio. Bueno, vamos a continuar con nuestros ejemplos. Ahora vamos a resolver una ecuación de segundo orden del caso en el que las raíces están repetidas. Lo primero que vamos a hacer, como antes, es plantear la ecuación característica y resolverla. De la misma manera vamos a crear una variable para nuestra ecuación característica y la definimos y guardamos a través de la variable característica. Posteriormente usamos el método solve y en el método solve agregamos como parámetros la propia ecuación y la variable a través de la cual la vamos a resolver, y finalmente mostramos las soluciones. Una vez que ya hemos encontrado la solución, observamos que la solución es única y por lo tanto tenemos que plantear nuestra solución de la ecuación diferencial en términos del segundo caso. Como hicimos antes, vamos a crear dos variables que serán las constantes de integración, y lo que vamos a hacer es proponer de la forma C1 más C2x multiplicando a la exponencial de la única raíz por x. Mostremos la solución en pantalla y finalmente vamos a comprobar que en efecto tenemos 0 al sustituirla en la ecuación diferencial. Con esto hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio, pero como en el caso anterior vamos a aprender a solucionarla de manera automática. Vamos a crear nuestra variable independiente y la función que es la variable dependiente, y vamos a escribir la ecuación diferencial tal como la tenemos en la parte superior. La mostramos en la pantalla y podemos ocupar exactamente el mismo método para resolver nuestra ecuación diferencial. Vamos a usar el método desolve. Y con esto hemos concluido el segundo ejercicio. Finalmente vamos a hacer un ejercicio del caso 3 que corresponde a raíces complejas. Vamos a plantear nuestra ecuación característica y resolverla tal como lo hicimos antes. Pero como podemos observar, aquí tenemos dos soluciones diferentes, complejas, pero conjugadas. En este caso vamos a extraer la parte real y la parte imaginaria. La parte real correspondería con menos 3 décimos. Mientras que la parte imaginaria, que es el coeficiente de y, correspondería en este caso con más menos raíz de 131 sobre 10. Como vamos a observar en un momento, esto en realidad no es importante porque la función coseno es par, es decir, se come los signos, y la función seno es impar, entonces saca los signos. Esto vamos a proceder
a crear nuestras variables de integración. Ahora que tenemos ya la parte real e imaginaria, vamos a proceder a crear nuestras variables de integración que hemos llamado a y b mayúsculas. Y planteamos la solución tal como se nos muestra en la parte de la teoría. Vamos finalmente a comprobar si en efecto esta es una solución, para lo cual sustituimos en nuestra ecuación diferencial. Si todo sale bien, debemos obtener exactamente 0. Listo, hemos terminado. Por supuesto, ahora vamos a hacerlo de forma automática usando SageMath. El código es exactamente el mismo, solamente tenemos que reescribir la ecuación diferencial y resolvemos usando el método de solve. Como pueden observar, las soluciones son la misma. Con esto concluimos los casos de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.